Allilanchu, imaynayan kashankichis waynakuna, ñiwa, llinkaywa, yachaywan. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Entonces síganme porque vamos a trabajar en la plataforma. Queridos estudiantes, ya estamos en la plataforma. El día de hoy vamos a resolver Seqeyumpakuna, Iman Seqeyumpa, Ñañay Turay. ¿Qué será el alfabeto? A ver, este de aquí es el alfabeto quechua. Alfabeto quechua, ¿ya? Como título, Seqeyumpa es alfabeto quechua. Así, anchaynachata churankichis ñañaykuna turaykuna. Asícito van a poner. Muy bien. A ver, Jorge, Allillanchu, Jorge. A ver, Imankaran Allillanchu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jorge, ¿no es cierto? Jorge, muy bien. Le está diciendo cómo está Jorge. ¿Y cómo le responde Jorge a Julio? A ver, dice Allillanmi, Julio, estoy bien. Estoy bien. Iván Sutichangasja, ¿cuál había sido su nombre? Jorge, ¿no es cierto? Julio. Muy bien, estoy bien, Julio, le dice. En la 3 le dice Jesua Simiji Sequeyumpanta y Achanquichu. Una preguntita, como si les preguntaría a ustedes. Jesua Simiji Sequeyumpanta y Achanquichichu. ¿Saben el alfabeto quechua? ¿Sabes el alfabeto quechua? Está preguntando, ¿no es cierto? En quechua, solo el signo de interrogación va a ir al final, ¿ya? Pero en castellano va a ir en ambos, ¿no es cierto? Muy bien. Así. ¿Sabes el alfabeto quechua? ¿Qué diciendo le responde? A ver, Imanishan, mi ñañay turay, manan, dice, manan es no. Muy bien. Y Chaca Yachaitan Munani dice, no, pero sí quiero aprender, pero sí quiero aprender. Muy bien. Ya está, ya hemos resuelto nuestra primera parte, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar trabajando. A ver, ñañito, y vamos a bajar un poquito más abajo. Aquí abajo dice, a ver. Ya, nos toca las 5, ¿no es cierto? Ya hemos resuelto las otras preguntas. Dice, Pukllaz página kunan yachasunchis. Como jugando aprenderemos. Como jugando aprenderemos. ¿No es cierto? También con ustedes vamos a aprender el alfabeto quechua. Como jugando. Muy bien. A ver. Ustedes son sabios, inteligentes. Me van a decir cuántos alfabetos ven dentro de esta página. A ver, dígame, cuéntenlo. ¿Cuántos ven? Cuéntenlo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 había sido, ¿no es cierto? Muy bien, 33. ¿Y cuántos son en castellano? ¿Saben? Sí saben, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora ya saben también en quechua cuántos son, ¿no es cierto? Muy bien. En el alfabeto quechua existe 33, de los cuales, pero yachachi, imainatan ñawinchakun. Profesora, ¿cómo se lee? ¿No es cierto? Vamos a cambiar otro colorcito, azul, a ver. ¿Cómo se lee? A ver, la A se va a decir igual a, ¿ya? Ahí viene la che, en castellano decimos che, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir cha. Le vamos a agregar
como si le estarías agregando a todo el alfabeto, ¿ya? Entonces se lee hacha, ¿ya? A ver, pero profesora, la doble H, ¿cómo se lee? Cha. A ver, junto conmigo, cha. Como si estaría mi lengua trabando. Cha, ¿sí, no es cierto? Con fuercita. Cha, cha, ¿ya? Todos van a practicar en casita. Cha. Muy bien. Y la profesora, la H con H, CH, con su apóstrofe, ¿cómo se lee, profesora? Ajá, se dice cha, cha. A ver, como cuando ustedes se molestan, cha, cha, ¿no es cierto? Cha. Todos van a repetir junto cha, con toda su fuerza, como si estuvieran molestos, así, cha. ¿Ya? Hay que practicar en casita. Muy bien. Después viene la E, ¿no es cierto? Que va a ser igual E, la E, ¿ya? Profesora, ¿y la F y la J y la CA por qué están resaltaditos con negrito? Ah, ya, les explico. La F es un morfema donde no van a encontrar al inicio de ninguna palabra. Al inicio de una palabra no van a encontrar tanto la F, ni la J, ni la SHA, ¿ya? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque estos son especiales, ¿ya? No se encuentran. Pero sí pueden encontrar al medio de una palabra o al finalizar. Por ejemplo, cuando yo digo chafra, chaf, me estoy diciendo, ¿cierto? F, chafra, chafchi, ¿cierto? Estoy pronunciando F, chafchi, ahí va a ir. En la J, por ejemplo, chujcha, chujcha, ¿no es cierto? Después va a ser, por ejemplo, pacha, pacha, juj, juj, ¿no es cierto? La J va a ir al final o al medio, ¿ya? Y en cuanto a sha, que está acá abajito, a la sha, ustedes tienen que agregar al verbo, donde va a cambiar endo, ando. Por ejemplo, purishani, tiashani, caminando, corriendo, comiendo. En ese caso se va a utilizar la sha. Se agrega al verbo. Entonces, ¿cómo dirías? Purishani, tiashani, tiashan. También puede ser, ¿no? En tercera persona. Ya, chicos, siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo se lee la F? Solo F, ¿ya? Muy bien. H. Por ejemplo, profesora, nos decías que la H tiene el sonido de la J. Perfecto. Cuando ustedes escuchen que les digan una palabra, digamos, juj, deberías de escribir con J, juj, y J al final. Pero cuando ustedes escuchen el sonido de la J automáticamente al inicio se va a convertir en H. Ya, al inicio se va a convertir en H. No se olviden. Hatun, por ejemplo, grande, se escribe con H al inicio. Hatun, ¿ya? Hatun. Muy, ¿no es cierto? Suena como J al inicio, pero la escritura va a cambiar con H, ¿ya? Muy bien. Después viene la I. Ahí está la I, igualito, la I también, las 5 vocales, igualito se pronuncia, ¿ya? Muy bien, la J también, así como está, J. Viene la K. Y recuerden que siempre tienen que aumentar la A. La K, muy bien. Recuerden que en el alfabeto, si ustedes están observando, no existe la C. Es diferente decir cha a decir la C, ¿no es cierto? Cuando ustedes escuchen el sonido de la C, automáticamente se les tiene que venir a la cabecita que tienen que cambiar por la K, por este de aquí, ¿ya? Yo digo canay, no voy a escribir la C, canay, sino voy a escribir la K, canay, ¿ya? Muy bien. ¿Han entendido, cierto? La K, la pronunciación de la C va a ser cambiado por la K, ¿ya? Muy bien. ¿Están entendiendo, chicos? Muy bien. Ahora acá abajo, ¿y cómo se pronuncia, profesora, la K con H? Y como tengo que leer con su A, va a decir K. A ver, K, K, K.
Ya van a practicar en casita. Si sabemos todo esto, la escritura se nos va a hacer fácil, pero para ello ustedes tienen que practicar. Y con su apóstrofe, ¿cómo se dice? A, ¿ya? A, muy bien. De ahí viene la, así como suena, ya, después viene la ma, como suena, na, a ver, y ña. Muy bien, habíamos dicho que las vocales igual, o, ¿cierto? Muy bien, de ahí viene la P. En este caso la aumentamos A. Se va a convertir pa, ¿ya? Muy bien, pa, así como suena. Pero, profesora, ¿y la P con H? Pa. A ver, todos, pa, guay, pa, ¿ya? Van a practicar en casita, pa, ¿ya? Muy bien. Después viene la P con apóstrofe, es A, ¿ya? A. A ver, practiquen. A, anay, ¿no es cierto? Del verbo golpear, anay, ¿no es cierto? Después viene la Q, K. A ver, todos, K, ¿no es cierto? Tiene otro sonido, K. Y la Q con H, profesora, K. A ver, todos, K, ¿no es cierto? ¿Y cómo se pronuncia la Q con su apóstrofe, profesora? A, ya, así. A, muy bien. Recuerden siempre practicar, ¿ya? Muy bien. ¿Y la R? Ra, muy bien. ¿Y la S? Sa, muy bien, están atentos. ¿Y la SH? Sha, muy bien, chicos, muy bien. De ahí viene la T, ta, ¿no es cierto? ¿Y cómo se pronuncia, profesora, la TH? Ta, tanta, ¿no es cierto? A ver, practiquen. Ta, ¿ya? Muy bien. Y la última T con apóstrofe, ¿cómo se dice? A. A ver, todos. A, a, Muy bien. Ustedes también tienen que practicar en casita. Entonces, ¿cómo había sido? A. Muy bien. Ahora bajamos a la U. ¿Cómo se lee la U? U nomás, ¿no es cierto? Es vocal. Muy bien. De ahí voy a leer gua. Gua. Y al final ya. ¿Y cómo se dice la coma o el apóstrofe? Chupa, chupacha, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a dar una lectura con todos ustedes otra vez, ¿ya? Ustedes me siguen después de mí. A, muy bien. Cha, 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 cha. Muy bien. E, F, F, ja, ja, I, J, J, K, 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 A, la, ya, ma, na, ña, o, pa, pa, a, ca, 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 a, ra, sa,
sa, sha, sha, ta, 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 a, a, u, wa, ya, chupa, ¿no es cierto? Chupacha, muy bien, ya hemos aprendido. Practiquen, chicos, siempre para aprender el idioma tienen que practicar. A ver, dice que eso así mi pica, manama, kai, ka, waya, pizca, liwanchu, kelkakun, ¿no es cierto? Dice que Q, K, W, I, E no se escribe con las 5 vocales, ¿no es cierto? Solo se escriben con 3 vocales. Ahora, ustedes me van a ayudar a designar qué vocales se utilizan, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ustedes son tromes. Ahí vamos, ¿ya? La Q, ¿con cuántas vocales creen que se escribe? A ver, la Q con 3. Ajá, ¿y cuáles son las vocales que utiliza la Q? Muy bien, la A, luego la E y la O, ¿no es cierto? Muy bien, A, E, O. No se olviden, la Q utiliza A, E, O. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la K, qué vocales utiliza? La A, después I y la U. ¿Ya? No se olviden. Utiliza la A, si ustedes se dan cuenta, vocales abiertos, claro que utilizando la A, la Q utiliza A, E, O. Y la K utiliza A, I, U. Vocales cerradas, pero incluido la A. Muy bien, ¿y la W? La W, ¿con cuántos creen que se utiliza? ¿Con qué vocales? Preguntita del millón. A ver, chicos, colaboren. ¿Con cuántas? A ver. Con 3. ¿Seguros? A ver, analicemos. A ver, un ejemplito con la A. Huaca, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces utiliza la A. Muy bien. ¿Qué otro vocal más utilizará la W? A ver. ¿Utilizará la E? Huejro, ¿puedo decir? Sí, ¿no es cierto? Entonces sí utiliza la E. Muy bien. ¿Y qué otro vocal? ¿Utilizará la I? Wichay, por ejemplo, ¿utiliza? Sí, ¿no es cierto? Va a utilizar la I. ¿Utilizará la O? No, ¿no es cierto? ¿Y la U? No, muy bien. ¿Y la Y? ¿Cuáles serán las vocales que utiliza la Y? A ver, chicos, ustedes son genios, así que tienen que colaborar. A ver, una de las palabritas, ¿cómo se dice profesora en quechua? Ya, chachi, entonces utiliza la A. Otro ejemplo, puede utilizar la E con Y, no, ¿no es cierto? Con la I, yu, yupi, no. Con la U, ¿no es cierto? Muy bien, yupi, yupay, ¿no es cierto? Yupachi, yupi, yuraj, muy bien. ¿Utilizará la I, yi? No, ¿no es cierto? ¿Utilizará la Y? No. Muy bien, en cuanto a la Y, va a utilizar A y U. Muy bien, ya está, ya hemos completado eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir parte abajo a los otros ejercicios, ¿ya? Recuerden siempre practicar, chicos, y eso es la única recomendación para aprender un idioma. ¿Qué cosita van a hacer? ¿Qué cosita van a hacer, ñañay, turay? Llancana. ¿Qué cosa era llancana? Trabajo, dice.
Kaypi qheswa simik seqellumpanta huk limpiyuqta ruway. Ahora tú vas a realizar lo que es el alfabeto, vas a dibujar, dice acá con la A. Acatanca, ya está. Entonces, ¿qué cosa era acatanca? Escarabajo. En ahícito vas a dibujar un escarabajo. Con la cha, chalwa, por ejemplo, dibujarás un pececito, ¿no es cierto? Con la cha, chafra, arbusto, chafra, ¿no es cierto? Dibujarás un arbusto. Charqui, charquisiqui. Sería el ejercicio de hoy. Espero que se diviertan mucho con el trabajo que van a realizar. Recuerden, ustedes ya tienen el libro, parte final tienen verbos, tienen alfabeto, lo pueden conseguir de ahí. Y los que tenemos manual también está todo lo que es el alfabeto ahí, ¿ya? Muy bien, chicos, tú pananchkama.